Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos una vez más a nuestros estudios de la mañana de los sábados, en este día de reposo. Hoy nos toca el estudio del capítulo 18 del libro de Éxodo. Estamos acercándonos al punto más importante de todo el Éxodo de Israel. Y es decir, esto significa el momento precisamente en el que Israel va a recibir instrucciones por parte de Dios acerca de cómo tendrían que seguir su camino por este mundo, una vez que fue liberado. Así es de que el capítulo anterior, el capítulo 17, vimos una preparación de lo que representa la ley y la palabra como la voluntad de Dios. Esto es la peña de Oreb, las aguas que salieron de esta peña, de esta roca, que como lo hemos analizado, como lo estudiamos, el apóstol Pablo lo contempló, lo enseñó, lo transmitió de esta manera acerca de que esta roca que les alimentaba en el desierto a Israel, pues era precisamente Yeshua, el Mesías. Así es que justo en el momento previo de este compromiso que va a ser, que vamos a ver en el capítulo 19, el compromiso que hace Israel acerca de convertirse, de constituirse el especial tesoro de Dios. Previo a esto se da un aspecto muy importante que debemos contemplar y que debemos conocer todos. Todo aquel que se está adhiriendo a la nación del pacto, a la nación de Israel. Es decir, todos aquellos que en un momento dado nosotros que estamos comprometiéndonos en pacto para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y cambiando costumbres, hábitos, forma de vida para seguir este camino establecido por el Señor, porque hemos tomado esta decisión por las razones que han sido, que son muchas en un momento dado. Pues esto para nosotros representa algo muy importante porque tiene que ver con el consejo. Recibir un buen consejo, o incluso, que es también muy importante, poder proporcionar un consejo. ¿De quién deberíamos de recibir un consejo? ¿De qué personas podríamos recibir? Sería bueno recibir un buen consejo. ¿Y de qué personas tendríamos que pensarlo dos veces quizás? ¿Cuáles son las características que en un momento dado una persona que puede dar un consejo tendría que tener? ¿Qué debemos de analizarnos a nosotros mismos? ¿En qué aspecto de nuestra vida tendríamos que poner atención para poder estar capacitados en este sentido? Y eso es justo lo que se va a dar en este capítulo, el capítulo 18, entre Moisés y su suegro. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos revela en este capítulo. Acompáñenme por favor en sus Biblias, ahí en el capítulo 18 de Éxodo, a partir del versículo 1, dice: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Este es el simbolismo de los nombres de los hijos de Moisés, que representan precisamente aspectos de la vida de Moisés en momentos muy importantes para él. Verso 5 dice: y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Como vemos, aquí ya estamos
en el monte Horeb, como lo vimos en el capítulo anterior, que es precisamente el Sinaí, en donde el Señor entrega la Torá a su pueblo. Verso 6, y dijo Moisés, yo, tu suegro, Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Bueno, hay una característica importante aquí en Yetro, y es que dice la escritura que era sacerdote de Madián. Cuando la palabra traducida sacerdote, la palabra en el hebreo original es Cohen, pero traducida como sacerdote está relacionada con, en algunos aspectos, con un aspecto geográfico. Y en ocasiones se refiere a un príncipe o a un principal de la región, ya sea por desempeñar algún cargo civil o algún tipo de autoridad. Entonces, por esa razón, aquí, aunque vemos en el hebreo que efectivamente es la palabra Cohen, que significa sacerdote literalmente, dependiendo del contexto, y esto es aquí donde hay que poner atención, porque dependiendo del contexto, tiene que ver con algún principal, algún personaje que representa cierta autoridad. Por ejemplo, vemos en relación a esto, a la descripción que se hace de los hijos de David, que ellos no venían de la tribu de Leví y no podían ser sacerdotes, sino príncipes. Por ejemplo, acompáñenme a Primera de Crónicas, por favor, y vamos a ver en este pasaje esta diferencia que se hace en esta misma porción entre unos y otros, lo que es un sacerdote y lo que es un principal. Primera de Crónicas 18, 16 y 17, por favor. Dice, Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario, y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los eteos y los peleteos. Es decir, aquí ya hay un cargo diferente, no es un sacerdote, pero está sobre, ¿sí?, en un rango de autoridad. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Príncipe en este caso pues, es la palabra Rishon en el hebreo, que significa literalmente primero en lugar o tiempo, primero en tiempo o primero en rango. Una autoridad, una persona que está investida de autoridad. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, porque el alegorizar demasiado la escritura en ocasiones te puede llevar a considerar que los hijos de David eran sacerdotes. En algún momento se ha comentado esto. Personalmente considero que eso es un error. Dicho con todo respeto, no se trata de criticar ni mucho menos, pero atendiendo a los conceptos literales, tal cual podemos ver en el Strong y en los contextos. Entonces, tenemos que tener cuidado de tratar de forzar el concepto de sacerdote para adjudicarlo a los hijos de David. Y en ese sentido, pretender justificar una conexión con el sacerdocio de Melquisedec, que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque esto representaría entonces un error tanto de concepto como de contexto. Si analizamos claramente que en esta cita que acabamos de leer de Crónicas se habla de quienes sí eran sacerdotes. En el caso de Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech,
hijo de Abiatar. Ellos sí eran sacerdotes. Y en el caso de Jethro, vamos a ver más adelante cómo es que él hace una expresión que te deja ver con un poco más de claridad que su condición de Jethro. Jethro en realidad era, de acuerdo a algunos historiadores, algunos personas que han estudiado este tema, ellos consideran que Jethro en realidad se le describe en la escritura como sacerdote, pero por su carácter de autoridad, por el carácter de autoridad que él tenía en Madián. Era un jefe, era una persona con autoridad. Y esa autoridad la desempeña precisamente con su yerno, con Moisés, al darle un consejo de sabiduría. Y vamos a ver que efectivamente esta condición de juez o de autoridad que tenía en Madián, la ejerce con palabras de sabiduría. Y continuamos ahí, dice el versículo 8 de Éxodo. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jethro de todo el bien que había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Jethro dijo: bendito sea el Señor, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora, fíjate la expresión, dice: ahora conozco que Yud-Hei Vav-Hei es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. ¿Ok? Entonces esto, en el concepto tradicional o que nosotros entendemos acerca de un sacerdote conformado de acuerdo a los preceptos del Señor, como que no encuadra muy bien. Por eso podremos entender que efectivamente esta expresión que hace Jethro lo encuadra como una persona de autoridad del lugar donde él venía. ¿Okay? Dice el verso 12: y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora bien, esto es una posibilidad. ¿Por qué lo vemos como una posibilidad en el caso de Jethro acerca de la función que él desempeñaba en Madián? Porque la escritura no es como que muy específica, muy clara en ese sentido. Entonces podemos entender el concepto de Cohen, que en el hebreo, que es un sacerdote tal cual, pero también de acuerdo ahí mismo en el concepto se le describe como una persona investida de autoridad. Entonces en un contexto puede ser aplicarle la palabra, la escritura, a diversas personas, no necesariamente a una persona que sirve a Dios como un sacerdote levita, ¿ok? Es esa la idea, que tengamos un poquito más amplia la idea del concepto. Ahora bien, dice una vez más, verso 12: y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto es una escena importantísima, es muy importante. Fíjense, porque se habla ya de sacrificios y holocaustos. De acuerdo a la ley sacrificial del holocausto, ellos no pudieron haber comido absolutamente nada, sino de lo que se destinó para los sacrificios. Del holocausto no, ¿sí? De acuerdo a la ley sacrificial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, el holocausto debía ser consumido completamente por el fuego, porque se consideraba que pertenecía todo a Dios, era una ofrenda total, completa para el Señor.
El sacrificio de Jesucristo fue un holocausto, fue total, fue pleno. Acompáñenme a Levítico 1, por favor. Vamos a leer de los versículos 13 al 17. Dice del 3 al 17, ¿sí? Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Aquí se dan las disposiciones de los holocaustos ya después, una vez que fue instaurado el tabernáculo. Verso 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro y la presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual estará a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto fue del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que hará encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor fue holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y le hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por las alas pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Esta es la ley para el holocausto. Esto nos dice claramente que ya sea uno u otro animal, en este caso, dice, vamos a leer nuevamente verso 12, y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Entonces son dos tipos de ofrenda aquí que se lleva a cabo, y unas, en el caso de los holocaustos, tenían un propósito específico y eran consumidos. Los sacrificios que ofrecieron, aparte de los holocaustos, fueron las ofrendas de paz. Sin embargo, de los sacrificios que se mencionan después de que la sangre había sido derramada delante de Dios y ciertas porciones de la carne habían sido quemadas sobre el altar, los ancianos podían comer lo que quedaba. Pero en este caso, este sacrificio era el más ofrecido mientras vivían en el desierto, porque tenían que presentar así todos los animales que mataban para comida de entre sus ganados, las cabras, etc. Así es de que en estos casos solamente el sebo y las partes interiores de los animales eran quemadas sobre el altar, aunque en el caso de las ofrendas
de paz, que donde podía consumir los sacerdotes, como en este caso consumió Yetro con Aarón y Moisés, pues había partes específicas que no podían consumir, que ellos tenían que quemarlos en el altar. Siempre el cebo o la grasa del animal tenía que ser quemado. Nunca se permitía que a los israelitas de esto que ellos lo comieran. Y bueno, en opinión de algunos comentaristas se dice que el cebo representa lo más rico. De hecho, cuando tú pones a las brasas carne y la carne trae grasa del animal, de hecho es muy sabroso, es lo más rico. Y esa es y se piensa que es una de las razones por las cuales huele más rico, es muy intenso el sabor, y por esa razón se lleva a cabo esto. Se piensa o se considera que el animal en esas partes guarda o conserva mucha riqueza, que en un momento dado le sirve en caso de ser necesario, porque es grasa. Y bueno, en el caso de las ofrendas de paz, están descritas en el capítulo 3 de Levítico. Ahí ustedes lo pueden leer en casita, para que ustedes vean la diferencia entre los holocaustos y las ofrendas de paz. Verso 13, regresamos a Éxodo 18. Dice: y aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Tenía un horario de sol a sol, Moisés, estaba todo el día. Imagínate el trabajo. Verso 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas y sus leyes. Fíjate qué importante. Declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, aquí aprendemos un principio importantísimo, porque lo que hacía Moisés era ejercer el gobierno de Dios a través de la Torá, que hasta ese momento, solo Moisés podía ejercer, ya que, como vemos, Moisés consultaba a Dios. Específicamente, Moisés no decidía por su propio criterio, y esto es importante. Él mismo lo dice, lo asegura, dice: y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés llevó a cabo un método infalible para resolver los asuntos que le presentaba el pueblo, para poder juzgar sin equivocarse. Y ese método fue declarando, precisamente hablando las ordenanzas de Dios. ¿Qué necesitas tú para poder resolver una controversia? Para poder resolver cualquier problema que se te presente o que te pongan a consideración. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas conocer la ley de Dios. Si tú solamente te basas en conocer la ley de los hombres, en este caso, por ejemplo, te presenta cualquier asunto, en conflicto, cualquier situación para que tú apoyes para resolver, y solamente te apoyas en las leyes civiles bajo las cuales estás gobernando, ¿es correcto? ¿Es bueno? Claro que sí, pero va a hacer falta lo más importante. ¿Por qué? Porque tú, como pueblo de Israel, como conocedor de la Torá, tienes este plus importantísimo. ¿Por qué? Porque conociendo la Torá, conociendo la ley de Dios, al momento de que tengas la oportunidad de poner en la balanza algún asunto, y que tengas que en un momento poner en práctica o aplicar la ley civil de donde tú te encuentras, tienes que hacer un trabajo
de complementación entre una y otra, pero tomando como primordial la Torá. Es decir, no al revés, sino que tienes que conocer la Torá para poder entender mucho mejor el verdadero sentido de la ley que vas a aplicar, de la ley civil que tú vas a aplicar. Entonces, aquí en este caso, Moisés no tenía la segunda, simplemente tenía las ordenanzas de Dios, sus leyes, lo que hasta ese momento le había estado transmitiendo el Señor a Moisés. Es lo que él venía aplicando. Pero hoy en día nosotros tenemos, además de esa ventaja, también una gran responsabilidad. ¿Cuál? De conocer la ley civil de donde tú te encuentras. Ya seas papá o ya seas, estés en algún, no sé, en algún sentido ejerciendo algún cargo de investidura de autoridad. Es importantísimo este principio para ti, tú que eres ya parte de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esto tienes que aplicarlo. Si eres papá, en casa, vamos al punto más, más inmediato de todos, ¿no? Nuestra casa. Como papá o como mamá, tú ejerces una autoridad. Y como autoridad, ¿qué es lo que tienes que hacer sobre tus hijos? Tienes que hablarles las ordenanzas y sus leyes de Dios. Tienes que conocerlas entonces. Tú no vas a poder ejercer esta autoridad si no conoces la Torá. Es importantísimo, fundamental que conozcas la Torá. La Torá son leyes civiles y leyes penales, leyes agrarias, leyes sociales, leyes morales, leyes sanitarias, en fin, o sea, la Torá es completa. Y de ahí derivan todas las leyes que en un momento dado tú puedas conocer acerca del lugar donde vives, del país, de la nación de donde vivas. Te lo garantizo. Hay otras leyes, por supuesto que habrá leyes que vayan en contra de la Torá y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso también es importante conocerla. Entonces, cuando tus hijos te presenten un conflicto, entre tus hijos vas a tener que resolver. Pero tienes que tener en tu mente qué es lo que dice Dios acerca de este problema que te están planteando tus hijos. De otra manera, ¿cómo transmites el conocimiento de la Torá, del conocimiento de Dios a tus hijos? Esta es una manera práctica. Normalmente pensamos que a nuestros hijos tenemos el mandamiento de hablarles y decirles y leerles la Torá y todo. ¿Pero qué crees? No estás haciendo lo más importante. Lo más importante en tu casa es ejercer la Torá en cada cosa que tú haces. Por ejemplo, mira, en tu casa, de repente, por ejemplo, tus hijos ya son grandes, ya empiezan a trabajar, ya empiezan a tener su dinerito, etcétera, y algo que de repente es común, es normal y todos pasamos por ahí, claro. De repente a los hijos se les antoja, no sé, comprarse algún antojo, ¿no? Algo para comer, por ejemplo. Pero se lo compran para ellos solos. Y de repente se sientan a la hora de la comida, toda la familia. ¿Y cómo se vería esa situación? ¿Cómo se vería si el hijo que se compró su gustito, pues nomás se lo pone a él? Eso se va a ver muy mal. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la Torá. Eso va en contra de uno de los principios más fundamentales de la Escritura. ¿Por qué? Porque tú, el trabajo que tienes, ¿qué es lo que tienes que decirle a tu hijo? No lo vas a arañar, no vas a hacer un escándalo por eso, no, pero tienes que hablar con tu hijo y decirle, mira, el trabajo que tú tienes, lo tienes porque Dios te está proveyendo de esa fuente de ingreso. Y esa es la razón por la cual te puedes tú comprar una cosa, puedes comprarte otra, puedes tener ciertos gustos. Y eso es bueno, eso es muy bueno, claro que sí es bueno. También para eso sirve el trabajo, por eso te esfuerzas. Pero tienes que aprender que en el caso, por ejemplo, en el caso específico de la comida, del alimento, tienes que compartir con los demás. Porque el día de mañana que tú tengas tu
propia familia, y estas son las palabras que tú deberías de decirle a tu hijo, el día de mañana que tú tengas tu propia familia, tú vas a proveer para tus hijos, para tu esposa, para ti mismo, pero tú no vas a agarrar y decir, no, pues yo me como lo mejor y le dejo a mi esposa y a mis hijos lo que sobre, de ninguna manera. Lo que hay en la despensa es para todos. Si hay poco, lo poco que hay es para todos. Y si hay mucho, qué bendición, pues es para todos. Y si hay un solo pan en tu mesa, ese pan divídelo entre todos. Esa forma de pensar te va a permitir tener una coherencia con la Escritura, con la Torah. Y la forma de pensar que tú le estás transmitiendo a tu hijo lo va a formar su carácter. Entonces va a ser un joven o una jovencita que va creciendo con un principio con la enseñanza de compartir lo poco o lo mucho que pueda ella tener o él tener. Y de ahí deriva la misericordia, el amor, el compartir con los demás lo que tú tienes es fundamental. Entonces, algo que en un momento dado, pues quizás no le pongamos mucha atención, puede repercutir en cosas muy grandes el día de mañana. Así es de que la mejor forma de hablar en el círculo más inmediato que tenemos, que es en casa, con nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos, etcétera, pues bueno, es esto precisamente, impartir justicia, pero aplicando los principios más elementales de la Torah. Así es de que Moisés llevó a cabo el método infalible para esto. Esto, de alguna manera, nos dice que como Moisés, antes de aplicar tu propio criterio, tienes que aplicar la ley de Dios. Y así no vas a fallar. Si tú aplicas el conocimiento de Dios, y como en el caso de Moisés, que él aplicaba el conocimiento de Dios acerca de las ordenanzas que ya tenía para juzgar, esto por supuesto que representa un éxito en la resolución de cualquier conflicto que le presentaban a Moisés. Y a nosotros nos enseña que la capacidad que cada uno de nosotros podamos tener para resolver algún asunto, en realidad no es relevante cuando nosotros nos sujetamos a la Torah. Puede ser que tú no tengas mucha capacidad, que no seas una persona demasiado inteligente, que no tengas muchos estudios, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes la Torah, tienes lo más importante. Porque al aplicar la Torah, tienes la ventaja de suplir la deficiencia en el juicio que pudieras tú emitir si es que usas en un momento dado tu propio criterio. Si usas tu propio criterio, puedes tener alguna deficiencia, pero la Torah suple esta deficiencia. Así es de que lo único que tendríamos que hacer es seguir el manual de instrucciones, que es la Torah. Regresamos a Éxodo 18, verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Refiriéndose obviamente a todo el trabajo de todo el día y él solo. Dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y aquí viene la función que estaba ejerciendo Yetro. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios.
y enseña a ellos las ordenanzas, fíjate esto bien importante, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deban andar a lo que y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí está el consejo de Yetro, un consejo de gran sabiduría. Entonces es indiscutible la característica especial que sugirió Yetro al decir que de aquellos que fueron a colaborar con Moisés en esta tarea. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Estos son los elementos indispensables que evitarían que estos hombres fueran susceptibles de corrupción. El apóstol Pablo, hablando de las responsabilidades, de la responsabilidad similar a la de atender asuntos entre los de la fe, le dio instrucciones muy similares acerca de las virtudes de las que habló Yetro a Timoteo. Acompáñame, por favor. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, de los versículos 1 al 7. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido, ¿no? Que Así no es. sabe pues la palabra. Exactamente. Apenas está aprendiendo. Exactamente. Un neófito en este caso tiene que ver con un pequeño en la fe, una persona inmadura aún en la fe. Tú no puedes en un momento dado considerar a una persona que aún es inmadura en la fe como una persona con la capacidad, con virtud para llevar a cabo esta función. Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y ese es el peligro en un momento dado. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, la idea, hay una idea que hay en el judaísmo tradicional de que el judío no necesita mediador. Estas capacidades o estas virtudes que en un momento dado son necesarias en toda persona que lleve a cabo la labor de consejo, de consejería, o incluso llevar el evangelio, también es muy importante esto, considerarlo así. En un momento dado puede ser considerado una persona que esté ejerciendo una función encomendada. Una función encomendada ¿por quién? Por aquel que hoy ocupa el lugar de mediador. Estas virtudes no te hacen mediador absolutamente de nadie, no. Tú simplemente llevas a cabo una función, pero no eres el mediador. Tú simplemente llevas a cabo una función encomendada por el único mediador. Y en caso del judaísmo tradicional hay un error en este sentido, porque ellos consideran que no necesitan mediador. Y esa idea no está basada en la Torá, sino tiene que ver con un espíritu de antimesías,
en contra de un mediador, en contra de un Mesías. Lo cual en un momento también podría ser ilógico porque ellos están esperando al Mesías. Pero como lo están esperando aún y no creen que ya haya venido, por esa razón esa idea está erradicada de su doctrina. Moisés fue un mediador entre Dios e Israel en su momento. Así el Mesías hoy en día es un mediador entre el Señor y su pueblo y todos los hombres. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjate qué importante es esto entonces, porque de repente se puede perder la noción de lo que es, de la función que puedes estar realizando tú, No importa la labor que estés haciendo, seas un pastor, seas un líder de alguna congregación religiosa, no importa que seas consejero o que tengas la capacidad, o todas estas virtudes incluso, no eres un mediador. Eso no te da esa investidura de ninguna manera. Juan 14:6 dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esas virtudes, todas esas virtudes de las que habló Yetro y de las que habla Pablo a Timoteo acerca del obispado, en realidad solo constituyen un elemento importante, por supuesto que sí, pero que tienen en cada una de esas virtudes, tienes tú que reflejar al mediador, al camino, al que es el camino, la verdad y la vida. Tú solamente debes de reflejarle a él. Moisés podría entonces reservar la función legislativa para él mismo, ¿no? Llevar a cabo una función de legislar él solo. Pero vamos a ver que fue muy importante que Moisés escuchara el consejo de su suegro. Y en ese sentido delegó funciones para llevar a cabo un trabajo judicial, por decirlo hoy en día. Es decir, judicial, un trabajo de juicio, de juzgar los asuntos del pueblo. Así es de que los requisitos indispensables que se menciona dice Yetro, que sean capaces. ¿Qué significa esto? Esto significa que tengan en sí mismo lo necesario para no depender de otras cosas. En este caso, ¿de qué no deberías depender para no corromperte? Si es una persona que estás ejerciendo el llamado a llevar el Evangelio, lo que tú deberías de considerar es no depender económicamente de nadie. Esto es bien importante. Por ejemplo, los jueces, un juez hoy en día en los gobiernos, ¿cuál es la preocupación de un gobierno acerca del poder judicial? De los empleados, de los jueces, los que imparten la justicia a la sociedad, que tengan buenos salarios para que no se corrompan fácilmente. Aún así, la corrupción lamentablemente está al tope. Pero en esencia o inicialmente esa fue la idea original, de darles buenos salarios a los jueces para que no cayeran en corrupción. Ser capaces abarca este aspecto muy importante. Es decir, si tú recibes el llamado a llevar el Evangelio, ¿cuál es el consejo que yo podría darte? Un consejo que yo he vivido. Y si tú tienes un trabajo secular, no lo abandones. No lo abandones.
no dependas. Y no significa que no dependas de Dios. Por supuesto que Dios te va a proveer, claro que sí. Pero de entrada ya te proveyó un trabajo y así te llamó. Te llamó al servicio ejerciendo una labor. ¿Qué fue lo que sucedió con Yeshua y los apóstoles? Ellos eran pescadores. Dejaron de ser pescadores para llevar el evangelio. Ellos llevaban una función importantísima para este propósito. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy en día tú tienes que llevar a cabo esto en la medida en que se den las circunstancias. Pero no de antemano vas a dejar todo, porque por decir, Dios me va a socorrer y en un momento va a sustentar mi ministerio y abandonas tu trabajo. Así como así, no corroboraste si realmente tenías el llamado, que es un llamado sobrenatural, y no significa que de repente vais a pensar que Dios no te va no sustenta su propio servicio. No es así, sino que hoy en día debe ser algo progresivo. Primeramente debes confirmar si realmente tienes el llamado, porque eso es algo sobrenatural. ¿Cómo lo vas a confirmar cuando comiences a hacer cosas que no cualquiera hace? Cuando tú mismo tienes una pasión que no cesa. Hay muchas formas en que tú mismo puedes confirmar esto, pero eso no necesariamente tiene que significar de alguna manera que abandones el sustento que Dios te da, sobre todo si eres padre de familia, y que con ese sustento el Señor te está proveyendo para tu familia. Ese trabajo que tú tienes, un trabajo secular, también constituye el sustento de Dios, también constituye el hecho de que tú continúes llevando a cabo el llamado que piensas que tienes. Así es de que, y en un momento dado, ¿cómo se va a manifestar el Señor en ese sentido? Mira, la gratitud de las personas que te puedan apoyar en el ministerio, de repente se manifiesta, y eso te permite entonces comenzar a llevar a cabo ciertos gastos. Por ejemplo, ¿no? la difusión del material que tú estás llevando a cabo, como lo hacemos nosotros, que en un momento pues, hay que pagar ciertas cosas, y siempre hay gente, de repente hay algunas personas que con un corazón hermoso, agradecido, nos apoyan, y de verdad que eso es hermoso, pero así, de esa manera es hermoso y es muy valioso, no al revés, no de que tenga yo que estar como que forzando el mensaje que constituye mi pasión, corrompiéndolo, desvinculándolo de la Escritura, con tal de poder tener sustento para mi familia. Eso no se vale, eso no está bien, y eso sería muy triste. Te quita la pasión verdadera. Entonces, ser capaces, como dice Jethro, ser capaces significa que tengan sus propios animalitos, que tengan sus propios, con qué sostener a su propia familia, sin que tenga que ver, verse en la necesidad de favorecer a uno o a otro en un pleito, pues, para poder obtener recursos. Eso no está bien. ¿Y eso en cómo se traduce? Eso en caso de Jethro. ¿Y cómo se traduce en el consejo que le dio Pablo a Timoteo? Bueno, de la misma manera, tú no debes en un momento dado dar un consejo movido porque tienes que dirimir o ver algún asunto entre una persona que tiene mucho dinero y uno que pues no tanto, ¿no? O uno que está dando unas ofrendas importantísimas y otro que no. Te vas a ver en esa necesidad de corromperte. Y eso es triste. Cuando habla de ser capaces significa
tener lo necesario. No abundancia, no riqueza, no, sino lo necesario para que no tengas la necesidad de corromperte. Y hay otra característica, ser temeroso de Dios, para ser un buen juez. Un juez ¿qué es lo más importante para un juez? Esto precisamente, y lo vemos en la Escritura en diferentes pasajes en donde el temor a Dios evita que te corrompas. Éxodo 20, versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor a Dios, el temor reverencial que debes tener a Dios, es lo que va a evitar que peques. Jeremías 32, 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y dice que sean veraces también. ¿Qué significa ser veraz? Inspirar confianza. ¿Y qué es cómo vas a inspirar confianza? Cuando hables la verdad. Eso va a generar confianza en las personas. El que tú seas veraz va a motivar a algunas personas a que acudan a ti para que escuchen algún consejo, alguna palabra que les pueda orientar. Y eso es valiosísimo, ser veraz. Aborrecer la avaricia, las ganancias deshonestas. Significa que en un momento dado, no, lo que comentábamos hace un momento, no se vean de repente que teman o que aborrezcan verse en habladurías, en dimes y diretes por causa de los dineros. Qué bueno que hablen de ti por causa de los dineros, pero porque aborreces los dineros mal habidos. Eso está bien, pero que no porque hablen de ti, porque andas involucrado en el tema de los dineros, pero de una manera incorrecta o penosa. Eso no debería de ser. Así es de que un ministro o un siervo de Dios debe tener su expectativa en el servicio al prójimo, antes que en sus propios anhelos. Puede tener anhelos de su corazón el siervo, claro que sí, pues por supuesto, somos parte del pueblo, pero cuando tú dispones tu vida para servir, tu expectativa no está en los anhelos de tu corazón. Eso déjalo atrás, déjalo al final. Tu prioridad, una vez que sirves, debe ser el servicio a tu prójimo. Lo que verdaderamente necesitas proveerle a tu prójimo. El servicio para el cual fuiste llamado. Así es de que es importante esa declaración de Moisés, porque dice la Escritura que Moisés, al resolver los asuntos del pueblo, les declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y bueno, como hemos visto, hasta este momento todavía no se entregaba la Torá. Sin embargo, vemos que efectivamente Moisés ya había estado recibiendo estos mandamientos por parte del Señor y que habían estado siendo transmitidas de generación en generación desde Abraham. Éxodo 15, 24 y 26. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Les dio ordenanzas y estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Como vemos, estamos desde mucho antes, saliendo de inmediato de Egipto, y comenzó a darles ordenanzas al pueblo. La característica que debemos observar es que después de que Moisés recibió la Torá en Sinaí, esta ley fue entregada por escrito. Eso sí, a diferencia
de antes de esta fecha. Éxodo 24, ahora más adelante, por favor acompáñenme a Éxodo 24, versículos 12 y 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Fíjate qué importante, ¿cómo le dice al Señor? Una vez más, verso 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Habla en primera persona el Señor. Que he escrito. Imagínate lo importante que es que valores la palabra escrita. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tiene asuntos acuda a ellos. Ya les había instruido para resolver los asuntos del pueblo. Regresamos a Éxodo 18, dice verso 22, ellos juzgarán al pueblo, continúa con el consejo Yetro, dice: juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Y la llevarán ellos contigo. Y esto, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Fíjate una vez más, verso 23. Vamos a leer otra vez. Qué importante es aquí, cómo es que concluye su consejo Yetro, y es algo que debemos aprender todos. Fíjate, si esto hicieres y Dios te lo mandare, te estás dando cuenta que le está dando el consejo: Moisés, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y al final le está diciendo: pero si te lo confirma Dios. Solo hazlo si te lo confirma el Señor. Qué importante, porque no da por como que... Ya mi palabra es ley. Así, exactamente. Y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tu pueblo, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés y la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de sobre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. O sea, le dejó a su esposa, a sus hijos, y se regresó a su tierra, pero le dejó un importantísimo consejo y una gran enseñanza. Yetro le dijo a Moisés que enseñará las ordenanzas de Dios a los varones que serían destinados para apoyarle en la administración de justicia entre el pueblo, a fin de que todo el pueblo fuera juzgado por una sola voluntad, no la de Moisés, sino la voluntad de Dios, que había sido ya transmitida a Moisés. La analogía que vemos en las Escrituras está representada por la labor que hizo Yeshua con sus discípulos, a quien durante 3 años y medio les enseñó el camino que tenían que enseñar a seguir a las ovejas perdidas de Israel. Finalmente aprendemos que una gran lección de sencillez y de sabiduría. No debemos considerar que nadie puede darnos algún consejo, sino por el contrario, debemos ser susceptibles de tomar todo lo bueno de quienes nos hablen, si en la intención está el hacernos bien. Porque en la actitud correcta de escuchar a otros podemos recibir la bendición de ser un poco más sabios cada día. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples,
y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido tener, de compartir, de hablar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de recibir una vez más tu sabio consejo a través de tu voluntad que has plasmado por escrito, Señor. Permítanos adquirir estos atributos tan importantes para todos nosotros, Señor, para cualquiera, no solo para aquellos que hoy se encuentran investidos de autoridad sobre otros, sino para todos, Padre, incluso para el más pequeño de nuestros hijos, porque ellos están siendo formados en carácter. Y qué bueno es que estén siendo formados con estos atributos, Señor, con atributos que les hagan hombres y mujeres de bien, temerosas de ti, correctos, Señor, en todas sus acciones, delante de sus prójimos. Gracias por esta gran bendición, por esta gran enseñanza de Dios, Señor, que nos prepara precisamente a todos para ser ese especial tesoro del que tú hablaste, Señor, a tu pueblo. Gracias, bendito Rey, por este gran regalo. En el nombre de Yeshua. Amén.